ahora quienes nos están viendo y también quienes nos siguen en las redes. Mañana, cuando termine Buscadores, cuando esté terminando Buscadores, le vamos a dar un indicio de lo que está pasando. Ahora vamos a recibir a nuestro invitado, a quien le vamos a preguntar también a cuál de los tres poderes. El diputado. Él estuvo en las dos. El diputado, claro, él estuvo en el Ejecutivo y ahora en el Legislativo. Diputado del Partido Nacional, José Luis Sargián. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿A cuál de los tres poderes del Estado? No, faltó la opción de a los tres. Claro. Porque está la opción de ninguno de los tres, es verdad. Claro, no te deja poner no te deja poner 5, pero faltó la opción a los tres. Es verdad. Sí, yo elegiría a los tres. A los tres. Porque es como dice Antonio, si no, no tenés el sentimiento republicano. Claro. Y bueno. Claro, y además cuando alguien falla, creo que falla un hombre o una mujer, pero no el poder en sí. Y si falla el sistema, estamos complicados. Exacto. ¿no? Entonces el sistema no puede fallar. O sea, todos somos responsables de que el sistema no falle. Porque es cierto que los políticos a veces, y hay que hacer también la autocrítica, porque cuando la gente nos cuestiona o dice cosas, en algún punto tienen razón sobre algún asunto. Ahora, no somos todos iguales. No, claro. A mí me molesta cuando me meten en la misma bolsa con políticos, diputados, senadores o ministros o el que sea, y son todos iguales. No, no somos todos iguales. Y a nivel judicial pasa lo mismo, ¿no? A nivel judicial sí, y está bien la diferencia de fiscalía que el Poder Judicial, que son cosas distintas, ¿no? El sistema del Poder Judicial, los jueces, etcétera, etcétera, me parece que es distinto a la creación de fiscalía. El proceso judicial uruguayo es bastante garantista, ¿no? Es mucho más de lo que... Si vos viajás por los países que son, no digo autocráticos, pero digamos tendientes a hacerlo, lo primero que ganan es el Poder Judicial. Y no le ganás un juicio al Estado y es un problema, el problema es el Poder Judicial. Tenemos acá cerca... Es lo más débil que acá cerca tenemos pruebas de que los juicios según quien esté en el gobierno son para un lado, son para el otro. Por eso. Ahí se complica. Pero Uruguay tiene una democracia fuerte, está bien dentro del ranking de América, estamos en lugares de privilegio, creo que tenemos que cuidarla entre todos porque es el diamante, el valor que tenemos como país. Cuando entraste, antes de entrar a los temas duros, cuando entraste viste un conjunto musical en plena... ¿Qué te pareció? Bueno, me sorprendió. ¿No? Claro, sorprendió. Estamos lástima que está un poco pasado de años y no podíamos pero bárbaro, sonó muy ser bien. sus representantes. Muchas gracias. Lo vamos a llevar a algún acto, si quieres. Yo en algún momento, hace muchos años, me acuerdo una vez, era Luis Lacalle Pou, era presidente de la Cámara de Representantes. Mirá, 2011. 2011, mirá, le dije, Luis, ¿sabés que hay unas cosas que podemos ser interesantes, charlas que podemos dar, porque además yo tuve algunas charlas, pero además se puede vincular a aspectos políticos en distintos departamentos? Y después hacemos un cierre con la banda musical, él nos conoce. Hacemos un cierre con la banda musical. Mira, de todo lo que me dijiste, lo que más me gusta es lo de la banda. La banda musical. ¿Sabes que es así? Dice, lo que más me gustó fue lo de la banda musical. Nunca se hizo, pero recuerdo ese momento. Puede ser. ¿Qué te pareció el debate? A propósito de lo que decía recién Bambino, ¿no? El debate por el tema de la ley de eutanasia. Bueno, yo participé en la Comisión de Salud y participé en la Cámara de Diputados. Se intercambiaron pensamientos, ideas y bueno, distintas visiones con el respeto que se merece el tema, porque estamos hablando de un tema de fondo, un tema muy sensible y un tema de los que transforman de verdad. Acá no estamos votando algo administrativo, un recurso, una ley, un presupuesto. Esto transforma la vida de la gente y cambia. Y es de la decisión más importante que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque es poner fin a la vida. Yo particularmente cuestioné duramente la ley. Más allá de la eutanasia, que cada uno tiene su visión personal, porque aparte en esto los representantes hasta quizás en cierto grado hasta nos excede el grado de representación que podemos tener para un tema tan personal y sobre sensible. La vida de la gente. Exacto. Entonces lo que cuestionamos fue esta ley, que por ejemplo no te ve un psicólogo o un psiquiatra en ninguna parte del proceso. Y que a mí me tocó en el Ministerio de Salud Pública cuestiones que la gente reclamaba al psicólogo o al psiquiatra por cuestiones diarias. Hoy vas a un centro de salud, más allá de las demoras y todo que lo podemos discutir, pero por cualquier cuestión diaria, el pase al psicólogo o al psiquiatra está.
por un duelo, por pérdida de empleo, por pérdida de pareja, por depresión, por cualquier cuestión, está la evaluación psicológica psiquiatra. Y acá estamos ante la decisión más importante de los seres humanos, más importante de la vida, que es poner fin a la vida, es morirse, y en ningún lado hay una evaluación psicológica o psiquiatra. Es un gran cuestionamiento que hacemos a este proyecto. Más allá de la eutanasia. ¿No se pudo incluir eso? Mirá, ¿sabés qué? No solo no se pudo, hubo una posición muy extorsiva del Frente Amplio, porque a mí me dijeron, vos tenés una visión negativa de la eutanasia. Todo lo que vos propongas va a ir en el sentido de complicar el proceso de las personas de acceder a la eutanasia. Entonces, si querés proponer y querés que lo tomemos en cuenta, tenés que votar la ley. Así te lo digo, tal cual, y no estoy mintiendo, de que ese fue el procedimiento. Entonces, yo lo propuse, estoy tranquilo mentalmente de que propuse lo mejor para la ley, cuestioné lo que me parecía que había que cuestionar desde la visión que también tuve la experiencia del Ministerio de Salud Pública. Creo que hay que impulsar los cuidados paliativos, hacerlo de verdad universal y garantizados antes de la decisión, porque hablan de la libertad y se manejó mucho la libertad en el debate. Sí, claro. Pero la ley dice que la persona tiene que estar bajo un sufrimiento insoportable. Y ahí no tiene libertad. ¿Y qué libertad hay si no hay cuidados paliativos? Hay solo eutanasia. Entonces, una persona sufriendo, que la única opción que le damos es seguir sufriendo o morite. ¿Qué libertad hay? ¿Qué libertad de opción hay? No hay libertad. ¿Y qué libertad es seguir sufriendo? Exactamente. Años. Exactamente. Entonces, me parece, lo que habíamos planteado es continuar el camino de los cuidados paliativos que alivian el dolor con herramientas probadas de alivio de dolor, que verdaderamente te hacen transitar ese momento de otra forma. Y si no funcionan los cuidados paliativos, ahí podremos discutirlo o eventualmente poder avanzar o no en la eutanasia. Pero esto que se votó, que inmediatamente va a tener una aplicación, es muy distinto de lo que son los cuidados paliativos, que es para mí una opción previa a tener esa alternativa. Y una pregunta, porque yo opino lo mismo que acabas de decir, pero tengo la esperanza de que en la reglamentación se pueda acomodar de alguna manera. ¿Es posible eso? No, la ley no permite una evaluación, aparte de una reglamentación por decreto no puede ser más restrictiva que una ley. La ley es la que está, la reglamentación puede determinar el funcionamiento. Por ejemplo, pero la no ley dice el que lo va a aplicar el médico o a su orden. Bueno, capaz que la reglamentación estipula quién es a su orden. Va a ser un profesional de la salud, puede ser un familiar, quién va a ser el a su orden. Pero no puede ser más restrictiva, no puede poner el comité de garantía. Nosotros impulsamos el comité de garantía para todos tener garantías. Que dentro del comité de garantía impulsábamos que haya un trabajador del área social para evaluar el entorno de la persona. Acá no sabemos si hay presiones sociales, familiares, del entorno que puedan llevar a la persona a tomar esa decisión. Porque a un enfermo terminal, a un enfermo que está bajo esa situación, es muy fácil manipular o es muy fácil empujar a esa decisión. Entonces, ¿está de verdad la persona libremente como para poder decidir? ¿Es libre de verdad como para tomar ese camino que es morirse? Eso es lo que cuestionamos. Y bueno, no tuvimos suerte. Uruguay dio el paso en cuanto a la ley de eutanasia. Vamos a estar siguiendo la implementación para que justamente todas estas cosas que de antemano vemos que pueden llegar a ser un problema no se conviertan en realidad. Esperemos que no, esperemos que esto funcione como que creo quienes lo están impulsando piensan que va a funcionar de la mejor manera o de la manera que va enfocado a las personas que están en esa situación. Ahora, la ley también es muy amplia porque habla de condiciones de salud. Una discapacidad es una condición de salud, una enfermedad mental es una condición de salud. Eso la ley lo permite. Va a ser, en este caso, el Ministerio de Salud Pública quien determine cuáles son los casos o cuáles sí, cuáles no. Y la paradoja de todo esto es que la revisión viene después del hecho. Después del hecho se manda al Ministerio de Salud Pública para que una comisión evalúe el decida si se hizo bien o mal. Sí, ya murió. Porque se murió la persona. ¿No es antes? No. Antes es un médico solo, en la soledad de su escritorio, de su consultorio, solo el médico, con la historia clínica, eventualmente podrá entrevistar al paciente o no, lo define solo, y una vez que toma la decisión, pasa a otro médico que lo decide solo. No hay un ateneo, no hay una comisión, es un médico solo. ¿La familia del paciente tiene incidencia? No, puede no enterarse, por un tema de sí, porque es un tema personal, solamente puede estar la firma de quien personal toma esa capacidad para tomar decisiones personales, cuando no... Pero es que no hay evaluación psiquiátrica para saber si la persona
está dentro de las posibilidades de poder tomar esa decisión. El único que evalúa si la persona está en sus cabales de poder tomar esa decisión es un psiquiatra. Claro. En este caso va a ser el médico. Bueno, un médico general ya puede aplicar la eutanasia. En medicina general en la facultad, en los 8 años, no hay una sola materia de salud mental. No hay formación de salud mental. Entonces, vamos a poner médicos, por ejemplo, los que se recibieron en julio, 500 médicos recién recibidos, que no tienen formación en salud mental porque la facultad no lo da, a poder aplicar la eutanasia a los pacientes que lo soliciten. Entonces, esas son las cuestiones que vemos de antemano en esto. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene capacidad para decidir? No, tiene que tener capacidad. Si se evalúa no tiene capacidad o no puede expresarlo, no puede tomar la determinación. Claro. Porque solamente con la firma de quien solicita. O tiene que manifestarlo, no solo la firma. Ahí está, tiene que manifestar una discapacidad. Correcto, tiene que manifestarlo. Ante testigo. ¿Cuál era la razón por la cual no fue aceptada la propuesta de que haya una evaluación? Bueno, esas preguntas para los que lo impulsaron la ley. Pero no había ninguna argumentación. Sabemos que hay escasez de psiquiatra. Pongamos psicólogo hay en todo el país. Pongamos profesional de la salud mental. Un tema que también me parece grave, con la nueva ley, con la ley que hay sobre el aborto. Te estoy hablando del aborto. ¿Hay atención psiquiátrica o psicológica para esa mujer que va a abortar? No sé. Y bueno. Y ya llevamos más de 100.000 bebés muertos. Uy, dale con eso. Y bueno, porque a mí me duele eso, que haya desde ese momento más de 100.000 bebés muertos. ¿A vos te parece que se habla de una sola parte? Se habla de una sola parte y no se habla de más de 100.000 bebés muertos. ¿A vos te parece que no hubieran muerto? Bueno, déjame terminar. Que no hubieran muerto si no se hubiera legalizado. Está bien. Si hubieran hecho abortos podemos discutir hasta las 12 de la noche y no nos vamos a poner de acuerdo. Claro, sí, no. Yo creo que con la ley de eutanasia habían oportunidades de mejora si se hubiera querido mejorar y si se hubiera escuchado a los que no íbamos a votar esta ley. No se quiso tomar ese camino, se avanzó en ese sentido y bueno, los que propiciaron la ley y votaron la ley, la votaron de esta forma. ¿No hablaste con Ope, que fue el gran ideólogo? Hablé con los que estaban en la Comisión de Salud, hablé con distintos colegas parlamentarios, senadores, pero bueno, como en el periodo pasado esto tuvo una discusión muy ardua y extensa, creo que nos pasaron factura en este periodo donde el 60% del Parlamento es nuevo y hubo una discusión que llevó meses, porque la ley se presenta de nuevo en marzo y se vota ahora en octubre, entonces llevó meses lo que antes había llevado años y tenía posibilidad de mejora. Tú vos hablabas de la familia, imaginémonos un pariente, un hijo, un sobrino, un nieto, que lo llama por teléfono y venía a buscar el cadáver de tu papá o de tu abuelo, porque pidió la eutanasia. Y eso va a pasar. Entonces, son situaciones que tratamos de anteponernos a lo que vemos que pueden ser luces amarillas en esta ley. Porque no es para el caso terminal que está en la etapa de 3-4 días antes de fallecer. Para eso ya existe en Uruguay un mecanismo, la sedación paliativa, que la sedación paliativa te saca de ambiente y la enfermedad sola va haciendo que la persona se devenga en el fallecimiento. Eso existe. Esto no es para eso. Esto la persona lo tiene que pedir antes de eso, en etapas donde se manifieste ese sufrimiento. Porque aparte el sufrimiento insoportable, como dice la ley, es subjetivo. Yo ahora puedo estar bajo un sufrimiento insoportable. No hay ningún médico que me pueda decir que no. Estoy llevando un caso extremo, pero cualquier persona que tiene una enfermedad de este tipo puede manifestar el sufrimiento y lo han reconocido los médicos que fueron a la Comisión de Salud. Es subjetivo. El sufrimiento es subjetivo. Entonces, en ese punto, una enfermedad, una persona diagnosticada ya lo puede pedir, porque el sufrimiento es subjetivo. Entonces, son cuestiones a tener en cuenta a la hora de la implementación. Nosotros pusimos el tema de estas cuestiones, tratamos de modificar, avisar, hicimos el trabajo, pero bueno, no tuvimos suerte, así que vamos a estar... ¿La ley dice en qué plazo debe ser instrumentada? Yo no sé si habla de días, pero en virtud de que el gobierno lo está impulsando, yo creo que va a ser... Poco tiempo. Y bueno, entonces lo que habrá que hacer después es estar vigilante. Estar de cerca de lo que pueda pasar. Tal vez también lo que haya es una proliferación de juicios contra el Estado, ¿no? Contra el médico. O contra el médico. Contra el mutualista. O contra la mutualista. Claro. Digo, el Estado porque tiene más plata tiene más plata que las mutualistas privadas. Hace también, pero va a ser contra el sistema mutual, contra el médico que tome la decisión. El médico se expone sin una evaluación psiquiátrica
Porque después viene el familiar y dice, no, mi padre no estaba en sus cabales. Pero no es que la ley se decía que era garantista para justamente el profesional. No. Para nada. Para nada. ¿Y qué pasa? Cualquier abogado que esté en el tema de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad médica te lo puede decir. Mismo el colegio médico te lo puede decir, no es garantista. Yo lo que me imagino y pienso para adelante es el primero que vaya a pasar esto. En el primero. Imagínense una postura, ¿no? Ese médico se va a saber el nombre, el que decide, o sea, no es un tema fácil ¿no? Porque una vez que fulanito de tal dijo para afuera y... Exacto. No, pero no hay un anonimato tampoco de esto, porque... Bueno, debería respetarse la identidad eso, como cualquier cuestión de la salud. Eso en la ley. Eso entra dentro de la ley de datos personales en el sistema de salud. Tú no sabes los procedimientos que hay habitualmente dentro del sistema. Eso está protegido por ley. No debería ser público. No debería ser público, por eso. Salvo que la persona quiera hacerlo público, pero eso no debería trascender y no debería ser público. Eso está contemplado dentro de la ley de datos personales. En algún lugar dice qué pasa si un paciente la pide, la firma y todo lo demás y el médico entiende que no. Sí, lo puede rechazar y el paciente lo puede pedir la cantidad de veces que quiera. Hasta que un médico diga que sí. Hasta que uno diga que sí. Exacto. Y el porque no hay intento, o sea, no hay que puede decir, bueno, mirá, lo puedes pedir y recién lo puedes volver a pedir a los 6 meses. Claro, no. Nada. Tú me decís que no y él me dice que sí. Y con ese médico que se niega no pasa nada. No pasa nada. El médico manifiesta por qué se niega. Claro. Que si se niega por las condiciones de la ley. Puede haber médicos objetores que dicen yo no practico la eutanasia. Claro. Por objeción de conciencia. Eso está en la ley. Habría que protegerlo. Está contemplado, habría que protegerlo un poco más. Porque ese médico, también en las cuestiones de aborto, sabemos que a los médicos objetores a veces puede haber una persecución de la institución o de algunos sectores por objetar el practicar esa prestación. También la persona que firma, si se arrepiente, vuelve a foja cero, ¿no? No es tomado. Y la persona se puede arrepentir en cualquier parte del proceso. Si se arrepiente. En cualquier parte. Si se arrepiente, tiene que ser antes. Tiene que ser antes, ¿no? Sí. Vale la pena aclararlo. Si no, José Luis, ¿cómo quedaste después de la discusión del presupuesto? La verdad, con sabor a poco. Y a veces, cuando hablamos de la oposición, podemos hasta cansar de tanta crítica y que, bueno, están solo para criticar y no puede... Nosotros hicimos propuestas. Pero con sabor a poco porque creo que se perdió la oportunidad. Fue el presupuesto de la oportunidad perdida en cuanto a la salud. Porque veníamos del año pasado de los pasacalles puestos de que el gobierno fracasó. Todos recuerdan la campaña agresiva de que habíamos fracasado, que nuestro gobierno había fracasado. Veníamos con el cambio de gobierno y con una situación que uno pensaba que iba a tener un presupuesto que avasallador, transformador, transgresor, que mueva, que transforme la realidad de la gente. En el sistema de salud, por ejemplo, un montón de promesas que no están cumplidas. Se hablaba de que faltaba integración y que se iba a incluir al hospital policial, al hospital militar dentro del sistema de salud. Se hablaba de prestaciones que se iban a incluir, como la analgesia para el parto en mujeres embarazadas. Se hablaba de atender la situación de los chicos con trastornos o déficit de atención, y todo eso no estaba en el presupuesto. Y el presupuesto de la oportunidad perdida, porque yo creo, y a alguien que le tengo mucho respeto, como a la ministra Lustenberg, que tiene una aprobación superior para el resto del gabinete, con esa aprobación, con el conocimiento del Ministerio de Salud Pública, porque fue subsecretaria, fue diputada en el Parlamento 7 años y ahora ministra, creo que era el momento de avanzar en el sistema de salud si se necesitaban esos cambios, porque ella misma había propuesto una segunda reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2023. Correcto. Entonces, cuando vemos este presupuesto, ¿saben lo que cambia? El nombre de una dirección. Eso fue lo que mandó cambiar del sistema. En vez de la dirección del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, le puso la I. Eso fue todo lo que cambió del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, cuando a veces criticamos y dice, vos basta de criticar, dejen de criticar, la verdad es que para haber fracasado en nuestro periodo, veníamos un poco mejor que ahora, ¿no? Hay un tema que es recurrente en algunos políticos, inclusive en todos los sectores. Ahora, en el caso tuyo te pregunto en el área de la salud, que es
No pudimos hacer cosas porque nos encontramos con un presupuesto pasado que era mucho menor al que conocíamos y que no, eso se repite constantemente de la administración anterior. ¿Cuánto de cierto tiene eso y cuánto no? Digo porque he escuchado otras versiones, pero menos públicas, a que no es cierto. Pero claro, uno se queda con lo que escucha más y la gente que no se instruye escucha este programa, escucha la radio y con el que se escucha más se queda. ¿Ah? Como los otros días escuché en otro tema que en el presupuesto el tema de se hizo a favor de los comerciantes, el IVA, que no sé qué, y sale el presidente de la Cámara de Comercio a decir esto no sirvió absolutamente para nada. Entonces vos decís, ¿a quién le crees? Mirá, yo creo Entonces, la pregunta es esa, ¿no? En ese sentido, que esa herencia maldita que se habla, ¿es así, no es así? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Yo creo que cuando la gente vota y te da el honor de gobernar, es para que gobiernes con las verdes y con las maduras. Y los desafío a cualquiera que vean cuando nosotros empezamos el gobierno en el 2020, al ministro Salinas, a mí, al presidente de la calle Pou, a alguno quejarse de cómo recibimos el Estado, recibimos el Ministerio de Salud Pública. Porque aparte, ¿saben qué? Estábamos en la pandemia. Sí, ¿Qué hubiera pasado si yo venía acá y le decía, bueno, acá no, porque estábamos todos con tapabocas o teletrabajo? Con teletrabajo, claro. Miren, no va a haber test porque nos dejaron deuda con los laboratorios. No vamos a tener tapaboca porque tenemos que pagar lo que dejaron de deuda. No van a tener ciertas cuestiones de la pandemia, no nos vamos a poder hacer cargo de la pandemia porque nos dejaron un agujero. No es serio, de verdad que no es serio. Entonces ahora cuando se intenta aplicar ese relato, tampoco es serio. Y no es verdad, aparte. Bueno, ahí va. Aparte no es verdad. Políticamente no es serio, porque te votaron para gobernar, no para quejarte. Si es para quejarte es en otro lugar, goberná, mejorame la vida, solucioname los problemas, cambiá, transformá, con las verdes y las maduras. Ahora, no es cierto. En cuanto a la salud, por ejemplo, la cuestión de ACE que tanto se manejó, por eso. El presupuesto de ACE son 1.600 millones de dólares por año. Y en la rendición de cuentas para deuda se pidieron 64 millones de dólares, de 1.600 millones. Deuda que cuando nosotros asumimos también había. Ahora, no lo dijimos. El error político no haberlo dicho, y yo prefiero no haberlo dicho y hacerme cargo de lo que me tengo que hacer. Ahora, este gobierno eligió otro camino, el de quejarse, quejarse y quejarse. Lo del presupuesto, me quedé con lo del presupuesto. ¿No será porque no tienen recursos, José Luis? ¿O están mal distribuidos? Es un buen planteo, yo lo dije en la Cámara. Si es verdad que no hay recursos, ¿por qué compramos una estancia de 32 millones de dólares? Yo también le levanto un centro, ¿no? A ver, pimba. ¿No es mejor agarrar los 32 millones de dólares e invertirlos en estas prioridades? ¿Y darían para eso, digo? Para lo que sea, para 32 millones de dólares de prioridades. Entonces, gobernar es priorizar, es tomar elecciones. ¿Qué hace el gobierno del Frente Amplio? Elige comprar la estancia, en vez de elegir cumplir con estas promesas o priorizar otras áreas. Entonces, no me vengas con que no hay plata, porque estás gastando 32 millones de dólares en una estancia para 16 colonos. Que estaba en tu programa de gobierno, es verdad, pero esto también estaba en tu programa de gobierno y son tus promesas. Entonces yo te cuestiono que vos priorices comprar la estancia y no priorices poner plata donde de verdad se necesita. Me interesa tocar un tema que recién vos lo tocabas tangencialmente cuando hablábamos de la ley de eutanasia, y es el tema de la falta de psiquiatras. Sí. Yo recuerdo que en la última etapa del gobierno anterior se hizo mucho hincapié en la salud mental, sí, en tener una atención especial para la salud mental, cosa que ha repetido el actual gobierno. ¿Hay cambios? Hay más inversión, se invierte un poco más. No los 20 millones de dólares que hubo en la rendición de cuentas del 2023. Hay algunos recursos más para ACE, salud mental, para el MSP, pero no la inversión que venía haciendo. Esa inversión se sigue dando porque nosotros la dejamos efectiva. Salud mental, por suerte, pusimos el tema arriba de la mesa. Era un tema tabú. Era un tema que en el Uruguay estaba un poco atrás de la cortina, no se hablaba tanto, lo pusimos arriba de la mesa después de la pandemia. La OMS nos alertaba en el Ministerio de Salud Pública que iba a haber un aumento del 30% de consultas de salud mental después de la pandemia. Que era casi obvio, ¿no? Bueno, en ACE llegó al 98%. Así que imagínense, porque Uruguay venía de una situación muy compleja en salud mental. Tenemos índices de suicidio que son muy altos, tenemos depresión que es muy alta, tenemos cuestiones que en Uruguay
hace que sea un tema muy delicado. Pusimos el tema arriba de la mesa, trabajamos los centros ni silencio ni tabú del INJU, bajamos los tickets de medicamentos como antidepresivos en el sistema mutual, en psiquiatría también aumentamos la psicoterapia en el Sistema Nacional Integral de Salud, lo llevamos de 25 años a 30, o sea, un montón de cosas que ya son parte del pasado, ahora estamos hablando de ahora. Hicimos un llamado para psiquiatras en el interior de 400.000 pesos de sueldo, no se anotó nadie. ¿Mensuales? Mensuales. ¿400.000? No se anotó nadie. Hay que no tenemos, vamos a hacer un cursito rápido. Acelerado. Pero hay que ser médico para psiquiatra, en realidad, son años. Pero a ver, porque el incentivo no es solo económico. Claro. Tiene que haber otro tipo de incentivo, no solo el económico. Tiene que haber radicación, tiene que haber un estudio. Esto lleva muchos años. Aparte, en el interior, se empezó a cambiar, pero lleva muchos años. La UDELAR ahora pidió plata y se votó recursos para formar médicos en el interior. Porque la carrera de medicina se forma de los 20 años en adelante, son 8 años más la especialidad. Y es cuando la persona se está arraigando, está formando una familia, está asentándose. Entonces, tiene que ser en el territorio del interior, tiene que hacerlo en el interior. Por suerte está la carrera en el litoral, en Paysandú está la carrera completa de medicina desde hace algunos años. Y eso lo que va a hacer es llevar más recursos humanos al interior. Establecimos nódulos de telemedicina, algo nuevo que llegó después de la pandemia, que es la atención de telemedicina. No sustituye el cara a cara y la atención médica, pero por lo menos tenés un especialista que te está evaluando y te está diagnosticando y te está prescribiendo y te está viendo a distancia como es ahora, pero te está viendo. Entonces es mejor que la nada. Y bueno, esos son todos avances que esperamos que se puedan continuar en este periodo, porque la situación es compleja en salud mental. Yo quería preguntarte sobre el Partido Nacional, ¿cómo lo ves? Ahora hay una etapa que algunos mencionan que hay que hacer la famosa autocrítica y otros mirar hacia adelante. ¿En qué posición estás vos? ¿Hay que hacer una autocrítica o ya pasó el tiempo? Mirá, y hay que mirar hacia adelante. Los blancos la autocrítica la hicimos y la venimos haciendo. No hay reunión o no hay momento que te cruces con alguien del Partido Nacional. ¿Cuál es la tuya? Porque yo a ningún blanco escuché la autocrítica. ¿Cuál es la tuya? Porque no escuché a ningún... Que la autocrítica... tiene que ser una autocrítica estudiada, evaluada. Yo creo que fue multicausal, que hubo distintos factores que jugaron en la elección. Y eso el directorio es lo que está encargándose ahora, estas reuniones regionales que están haciendo las evaluaciones y todo. Yo soy de los que cree también que hay que mirar para adelante. La elección ya la perdimos, todos aprendimos en mayor o menor medida, todos tenemos responsabilidad en mayor o menor medida, y es de acá para adelante, porque la gente no puede esperar de que hagamos autocrítica, no hagamos autocrítica, los problemas son de hoy, y tenemos que mirar para adelante también. Porque nosotros tenemos vocación de gobierno, no vocación de oposición. Entonces hay que mirar para adelante. ¿Qué pensás de esos que dicen que no hay que ser la calle Pou dependiente? Y hoy es la realidad que es. Blancos, no, lo han dicho algunos blancos. Está bien, pero Luis es el líder que trasciende hasta las fronteras partidarias, porque creo que hasta en el ámbito de la coalición es una persona referente. Entonces, hoy es la realidad que tenemos. El partido ya ha tenido liderazgos muy fuertes y ha podido avanzar y ha seguido adelante y gobernado muy bien. Está y bien, creo que Luis y la figura que tiene. Pero no sería una buena estrategia permitir un ala wilsonista para por lo menos aquellos que no les guste el herrerismo, decir, bueno, por lo menos no lo perdemos. Es que hoy herrerismo y wilsonismo hay en todos lados. Sí, sí. Esa es la realidad. Y creo que falta mucho, para eso faltan varios años. Y los liderazgos tienen que ir surgiendo. Claro. Hablábamos en el año pasado, en el año electoral, que unos meses antes de la elección del 2020, Manini Ríos era comandante jefe del ejército, Sartori no había aparecido en la instancia electoral, y así un montón de cuestiones que definieron la elección. Talvi estaba en Ceres, no estaba en la arena electoral. Fue canciller. Exacto. Entonces, antes de la elección del 2020, le faltó esto. Faltó bastante. Pero apareció de la nada y casi fue presidente. Pero hay un montón de liderazgos que van surgiendo. En esto los tiempos políticos son importantes. Entonces me parece que nuestra responsabilidad ahora es trabajar del partido, trabajar del Parlamento, trabajar desde la calle y avanzar. Y Luis, cuando tome la decisión, que también eso es importante, veremos y se verá, y es lo que Luis decía, lo vamos a respetar. ¿Quién podría ser un líder natural del Partido Nacional si no está Luis Lacalle Pou?
Muy difícil saber. Muy difícil. Hoy con la capacidad que tiene la calle Pou es muy difícil de... Por ejemplo, yo cuando pregunté de visualismo, yo estoy viendo, y no sé qué percepción tenés, que por ejemplo el intendente de Paysandú se está desmarcando de muchas cosas, está siendo medio rebelde güey en muchos aspectos. Y claro, lo digo con respeto, pero veo que es posible, no sé, veo que tiene entusiasmo para esa ala. Pero los liderazgos, lo que pasa es que no es fácil. También además tener un pedigrí como tiene la calle y la experiencia. Además tiene cosas que no son blanco-negro. Para ser líder o para ser... La calle Pou tiene una cosa que caudillo. Que dentro de los otros partidos tiene aceptación. Dentro de los votantes, no estoy hablando de los dirigentes. Pero dentro del votante, mucho frentista, conozco, mucho colorado, que dice, no, a mí me cambió la idea de lo que yo pensé. Entonces, ¿qué vas a elegir a otros? Y se va con una aprobación del 50 y pico %. Claro, entonces, si tenés a Messi en el cuadro, ¿para qué querés buscar? Tenés a Messi, pues no sé qué piensa él, se puede lesionar. Está muy... si se lesiona Messi... Bueno, esperemos que no se lesione. Que te vi haciendo unas declaraciones por allí a propósito de la posición que tiene el Frente Amplio con respecto al tema Casmo. ¿Cómo lo están viendo desde la Comisión de Salud del Parlamento el tema Casmo en sí? Bueno, tenemos pensado citar a las nuevas autoridades, porque hubo elecciones y se cambió el directorio, para ver los planes a futuro, cómo está la institución y cuáles son los planes para salir adelante. A mí me tocó en el Ministerio de Salud Pública intervenir, o sea, por ser, en ese caso con la ministra Rando, quienes avanzamos en la intervención, y creo que hoy el CASMU está saliendo adelante o puede salir adelante gracias a ese trabajo, porque creo que fue a tiempo que el Estado pusiera el ojo, que el Ministerio pusiera el ojo y que haya un seguimiento mayor de la situación que se venía dando. Ahora corresponde a las nuevas autoridades. Se extendió la intervención, ¿no? Este gobierno extendió un año más la intervención, cambió los interventorios 2 veces. Así que bueno, estamos desde la Comisión de Salud, vamos a estar citando al CASMU y al Ministerio de Salud Pública para hacer el seguimiento. Me da la impresión que la idea obviamente es avanzar, salir adelante y que se van a tomar medidas que permitan a la institución. La institución es viable, el CASMU es viable, que eso es importante. ¿Qué te llamó la atención del cambio de posición del Frente Amplio que leí por allí? Puede ser un título, leí. El Frente Amplio, antes de asumir, por ejemplo, el subsecretario Brioso hablaba que había que desplazar a las autoridades. Ah, bien. Y cuando llegaron... Y cuando vieron los papeles, siguieron con la estrategia que veníamos aplicando. O sea que tan mal no estábamos. Vuelvo al gobierno fracasó. Bueno, muy bien, José Luis. Gracias por haber venido. No, por favor. Perdón por los chascarrillos. Excelente. Pero la idea. Buscadores es eso. La puerta de Buscadores siempre está abierta. Un gusto y a las órdenes, cuando quieran. Un placer. Estaremos por acá. Dale. ¿Bambi? Sí, señor. Vamos con Simple Box. ¿Te parece? Es una muy buena solución y te la brindan de esta manera. Mirá. Si tenés problema de espacio en tu casa o en tu empresa, confía en Simple Box. Presta atención. Comunicate al 2915 1515.